Hello students, how are you today? My name is Natalia Larcón. Para aquellos alumnos que no me conocen, soy la profesora de inglés. Today we are going to see passive voice. Hoy vamos a ver el tema voz pasiva. What does it mean passive voice? ¿Qué significa voz pasiva o a qué nos referimos con voz pasiva? Es cuando deseamos darle énfasis a la acción y no al sujeto que la realiza. ¿Bien? Por ejemplo, para ello debemos partir de una oración en voz activa. For example, I buy a car. ¿Sí? Esta es una oración activa. Yo compro un auto. ¿Bien? Para poder realizar la voz pasiva, en la voz activa debe haber un objeto. ¿Sí? Para eso nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué cosa? Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué cosa compro yo? ¿Sí? Para poder saber que esto es un objeto directo. En este caso, ¿qué cosa compro yo? Un auto va a ser el objeto directo. Entonces, para poder formar la voz pasiva, el objeto directo va a pasar a ser el sujeto de la pasiva, o sea, a car va a ser el sujeto. ¿Ok? Luego necesito verbo to be. El verbo to be necesita estar en el mismo tiempo verbal que la voz activa. Si ustedes se fijan, I buy a car, dice yo compro un auto. Está en voz activa y es una oración en presente simple. Por lo cual voy a usar el verbo to be en presente simple. Como tengo a car, voy a usar el verbo is. Luego, este verbo me tengo que fijar si es un verbo regular o irregular. ¿Cómo sé si es un verbo regular o irregular? Lo debo buscar en la lista de verbos. Si ustedes se fijan, aparece el verbo buy acá. ¿Bien? Es un verbo irregular, por lo cual cambia al formar el pasado simple y al formar el pasado participio. Yo, para poder formar la voz pasiva, necesito usar la tercera columna de este verbo. Entonces voy a usar el pasado participio de buy, que va a ser bought. Ok. Y al final voy a agregar by me. Entonces va a ser a car is bought by me. Un auto es comprado por mí. Esa va a ser una oración en voz pasiva. ¿Ok? Y la de arriba era la voz activa. I buy a car. Para formar entonces la voz pasiva, ¿qué es lo que necesito? El sujeto. ¿Sí? Que va a ser el objeto de la voz activa. Verbo to be. El verbo to be es el que va a estar en el mismo tiempo verbal que la voz activa. Necesito un verbo. El verbo puede estar, el verbo principal en este caso que es buy, si es irregular vamos a usar la tercera columna. Y si es un verbo regular, recuerden que agregábamos solo ed. Y luego el resto de la oración que vendría a ser el complemento. Okay, students. Now we are going to see passive voice in simple present. Vamos a ver voz pasiva en presente simple. ¿Ok? Ya vimos el presente simple, el tiempo presente simple. Ahora vamos a ver un ejemplo. For example, my brother plays football. ¿Ok? Para poder identificar el verbo en una oración, lo que debo tener en cuenta es cuál es la persona. La persona va a ser my brother, es el sujeto de la voz activa. Plays va a ser el verbo. Recuerden que el verbo siempre por lo general está después de la persona, del sujeto. Y fútbol va a ser el complemento. Ok, listen. Como el verbo está en presente simple, ¿ok? Entonces en la voz pasiva voy a usar el verbo to be en presente simple. Para ello debo identificar el objeto
de la oración activa. ¿Qué juega mi hermano? Fútbol. Fútbol va a ser el sujeto entonces de la voz pasiva. Luego recuerden que teníamos que colocar verbo to be. El verbo to be debe estar en el mismo tiempo verbal que la voz activa, por lo cual al ser presente simple voy a escribir presente simple. Verbo to be en presente simple. Recuerden que el verbo to be en presente simple es is, am o are. Luego tengo que usar el verbo, el principal, ¿sí?, en tercera columna, o sea, pasado participio si es un verbo irregular, o agregar ed si es un verbo regular. ¿Cómo sé cuándo es un verbo regular o irregular? Debo buscarlo en la lista de verbos. Si ustedes se fijan, el verbo play no aparece en la lista de verbos irregulares, por lo cual va a ser un verbo regular. Voy a agregarle entonces al verbo ed. Y recién voy a escribir by my brother, por mi hermano. La oración quedaría: Football is played by my brother. Fútbol es jugado por mi hermano. Ok, esto es cuando nosotros tenemos un solo objeto en la oración. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando en vez de tener un objeto tenemos dos? For example, my mother gives Peter a letter. ¿Ok? Esta es una oración en voz activa. Mi mamá le da a Peter una carta. ¿Ok? Recuerden que para saber cuál es el objeto directo debo hacer la pregunta ¿qué cosa? ¿Qué cosa le da mi mamá a Peter? El éter. Entonces el éter va a ser el objeto directo. Pero ¿qué pasa si tenemos un objeto indirecto? ¿Cómo sé si tengo un objeto indirecto? Debo hacer la pregunta ¿a quién? ¿Ok? ¿A quién mi mamá le da una carta? A Peter. Peter va a ser el objeto indirecto. ¿Ok? Para realizar la voz pasiva, ahora me pregunto, ¿qué objeto voy a usar para realizar la voz pasiva? ¿El objeto directo o el indirecto? Ok, puedo usar ambos objetos. Puedo hacer una oración con objeto directo como sujeto o otra oración con objeto indirecto como el sujeto. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que vamos a usar el objeto indirecto, ¿ok? Entonces voy a colocar Peter, va a ser el sujeto de la oración pasiva. Recuerden que debo tener verbo to be. Como es la oración está en presente simple, uso el verbo en presente simple, el verbo to be. Luego voy a usar este verbo en tercera columna o ed. Para eso lo debo buscar en la lista. Give. Aparece acá, ¿ok? Give, gave, given. Tengo que usar la tercera columna, el pasado participio. Voy a escribir given. Y luego, ¿qué cosa es la que le da el éter? ¿Quién lo da? By my mother. La oración quedaría: a Peter le es dada una carta por mi mamá. ¿Qué pasa si en vez de usar el objeto indirecto decido usar el objeto directo para la voz pasiva? Va a quedar el éter y luego voy a usar el verbo to be. Recuerden que debe estar en el mismo tiempo verbal. Presente simple, como tengo el éter, voy a usar is. El verbo tiene que estar en la tercera columna, given. ¿Ok? Y ahora, una carta, ¿a quién le es dado? A Peter. Debo usar la palabra to, debo agregar, para poder decir a Peter. By my mother. Por mi mamá. La oración quedaría: una carta es dada a Peter por mi mamá. Entonces,
pueden usar ambos objetos, el objeto directo o el objeto indirecto. Recuerden que para el objeto indirecto no debo agregar nada, solo uso lo mismo que tengo en la oración activa para realizar la voz pasiva. En cambio, con el objeto directo lo que sí debo agregar es la palabra to al objeto indirecto. Si no, no estaría completa la oración. Ok, students, espero que les haya gustado el video y si hay algo que no lleguen a comprender en alguna parte, pueden escribir en los comentarios. Cualquier sugerencia es bienvenida. No se olviden de suscribirse para que ustedes les puedan llegar las notificaciones de los videos que yo vaya subiendo. Bueno, espero que se estén cuidando, que mantengan todas las precauciones por el coronavirus y a quedarse en casa. Goodbye, students.